Buenas, en este encuentro estaremos haciendo una breve explicación sobre ciertas diferencias que se presentan en comunidades, en realidades de nuestra iglesia, donde Cristo nos llama a la unidad. Encontramos entonces ciertas situaciones que hay que mejorar. Le presento nuestro hermano Nelson Vázquez Abello, también el hermano Edilson Mendoza Nieto. Y antes de entrar en el tema, hagamos una oración. El hermano Edilson tiene la amabilidad. Reunámonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, Padre del amor y la misericordia, Dios eterno, cuya gloria llena los cielos y la tierra, en este momento, Señor, imploramos que nos regale la presencia del Espíritu Santo para que nos llene de su luz y nos dé la capacidad de poder realizar este video, Señor, con amor, con alegría, con esperanza, y llevárselo de la mejor manera preparado a nuestros hermanos de esta formación diaconal. Y también permítenos, Padre, poder hacerlo carne en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, gracias, hermano. Ahora, como nuestro debate va a ser, o diálogo va a ser referente a la unidad cristiana, nuestro hermano Nelson Vázquez nos va a exponer algo cercano con lo que encontramos en la comunidad de Corinto, la primera carta que San Pablo ha dado a conocer para evangelizar, para la misión a la cual emprendió San Pablo después del llamado de Cristo. Nuestro hermano nos expone sus conocimientos. Gracias, Allen. Buenas tardes, Edilson. Como lo decía el hermano Allen, San Pablo habla de un tema muy importante, fundamental para la comunidad de Corinto que él fundó, la comunidad cristiana. Habla de la unidad cristiana, precisamente porque en esta comunidad cristiana había divisiones, habían diferencias. Pero antes de hablar de la unidad cristiana a causa de las diferencias, de las divisiones, voy a hablar del ambiente que se vivía en la ciudad de Corinto en aquel tiempo, en la época de San Pablo. La ciudad de Corinto fue una ciudad griega, una ciudad muy importante en aquel entonces para Grecia. Había muchos habitantes de clase alta, clase baja, clase media, porque allí había un puerto muy importante donde podía comunicarse con otros pueblos y especialmente con Roma. Allí entraban soldados, entraban gentiles, entraban judíos, es decir, había buena cantidad de habitantes de diferentes clases. En el aspecto cultural, esta comunidad le daba mucho valor a la filosofía, le daba mucho valor a la ciencia, al conocimiento, al saber. También en el aspecto religioso, era una comunidad politeísta, adoraban diversos dioses. Había una diosa muy importante en la ciudad de Corinto, como la diosa Afrodita. Esta diosa, pues, era muy adorada por esta comunidad. Era la diosa de la fertilidad, era la diosa de la fertilidad, la diosa del amor.
En el aspecto moral, esta comunidad tenía un gran problema de desorden sexual. Había prostitución, había fornicación, precisamente porque el culto a la diosa exigía en la adoración, debían realizarse fornicación. Había un desorden sexual que invitaba la diosa Afrodita, la diosa del amor, la diosa de la fertilidad. En este ambiente, le tocó que vivir en la ciudad de Corinto. San Pablo llegó a la ciudad de Corinto entre los años 50 y 51 después de Cristo, en el segundo viaje. San Pablo comenzó a predicar en esta ciudad, en la sinagoga de la ciudad. Comenzó a evangelizar, pero la evangelización que realizó San Pablo, hubo muchos contradictores, muchos oponentes que no estaban de acuerdo de la predicación de San Pablo. Tanto fue que estuvo en peligro, tanto fue que estuvo perseguido. Entonces, hasta que el Señor se le presentó y le dijo que no callara, que hablara, que le iba a cuidar la vida. Y él, a través de esta revelación, él siguió predicando, evangelizando en Corinto. De predicar en la sinagoga, pasó a predicar en las casas a un Cristo resucitado, a un Cristo que murió en la cruz, al Hijo del Hombre. Lo predicó con autenticidad, con una fe profunda. Allí hubo muchos convertidos y fundó una comunidad. Entre los convertidos en esta comunidad habían gentiles, habían judíos, habían personas adineradas, pero muy pocas, especialmente pobres. También habían esclavos. Pasado año y medio, año y 8 meses, decide volver a Éfeso. Y en Éfeso recibía comunicación de los hermanos. ¿Quién reemplaza a Pablo en esta comunidad? Apolo, muy elocuente, una persona muy preparada. Con la llegada de Apolo a la comunidad de Corinto, reemplazando a San Pablo, comienzan a haber divisiones, comienzan a haber asperezas, comienza a haber dificultades, problemas, porque se forman grupos. Muchas personas comienzan a enviarle mensajes a Pablo a Éfeso, y luego le llegó una carta donde se le habla de la situación. Aquí es donde Pablo comienza a orientar la comunidad, comienza a darle unos consejos dentro del campo de la riqueza de la palabra del Señor. En este momento le puedo dar la palabra a Edilson, qué aporte nos tiene sobre las divisiones que hubo en la comunidad con la llegada de Apolo. Sí, hermano Nelson, como usted lo venía diciendo, para el apóstol Pablo fue una noticia muy triste, que entre los cristianos que haya desunión, división y discordia. Les pide el apóstol encarecidamente que traten sus diferencias y formen un solo frente. También podemos decir que habían por lo mínimo 4 divisiones dentro de esta comunidad de los Corintios. Habían 3 partidos. El primer partido, los de Pablo, que habían sido gentiles, que querían proclamar la libertad respecto a las determinaciones minuciosas de la ley antigua judía. El segundo partido, el partido de Pedro, formado por judíos, que eran observantes legalistas de la ley, y todos lo reducían a la ley. El tercer partido, los amigos de Apolo,
que eran de Alejandría, que eran eruditos, muy instruidos y que querían intelectualizar el cristianismo, convertirlo en una filosofía muy elegante, retórica, en vez de una religión. También encontramos los partidarios de Cristo que decían, yo no soy de ninguno de los, no somos de ninguno de los tres, somos de Cristo. Pablo, viendo toda esta discordia que se ha presentado dentro de esta comunidad, por lo mínimo, Pablo les sugiere y los exhorta primeramente a estar de acuerdo el uno con el otro, tener una coherencia perfecta de mente, de corazón y de pensamiento, para romper así la discordia que se estaban suscitando dentro de esta comunidad. También Pablo los invita a que hablen de una misma cosa, o sea, de la cruz de Cristo, que era el que había dado la vida por ello y era la razón de ser de la comunidad. Y tercero, los invita a estar unidos también de mente y entendimiento, porque él lo decía muy claramente, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefa? ¿Acaso nosotros hemos dado la vida por ustedes? Aquí el principal es Cristo, Cristo crucificado y resucitado que se les ha predicado. O sea, nuestro horizonte es Cristo y todos debemos mirar a este hombre crucificado que es el que ha dado la vida por usted y por nosotros. Nosotros somos simplemente servidores de ustedes, servidores del Evangelio. Somos los puentes que el Señor les ha dado y que a cada uno nos ha regalado el Señor unos carismas, unos talentos para ponerlo al servicio de ustedes para su conversión. Hermano Allen. Bueno, sí, hermanos, ante esto, todo lo que ustedes han expuesto, hay un punto importante que anotar, y es la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, donde nosotros encontramos, y lo voy a leer literalmente, el problema por el cual se quiere idealizar o convertir en una filosofía la fe que ha traído Pablo, porque entre otras cosas podemos encontrar que son muchas cosas nuevas, algo muy nuevo, algo realmente que ha venido del cielo. Dice en esta primera carta, le voy a leer del capítulo 1, versículos del 10 hasta el 13 de la epístola a los Corintios. Os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que seáis unánimes en el hablar, y no haya entre vosotros divisiones. Antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad y en un mismo juicio, porque, hermanos míos, estoy informado de vosotros por los de Chloe, que existen discordias entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿Acaso o habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Y esta es palabra de Dios, hermanos. Este punto que ahorita ustedes acaban de hablar, como dice el hermano Nelson, es lo que la comunidad, con toda una experiencia y toda la influencia de muchas personas que esta es una ciudad de Corinto cercana a Atenas, en el territorio de Grecia, y la influencia también de Roma. Todo esto y lo que dice Nelson, lo que encuentran es que se vive una filosofía, se vive un ambiente social, un ambiente de la presentación de una comunidad llena de miembros. Siempre lo han vivido así y piensan que esto puede darle también la misma orientación. Aquí sería bueno tener en cuenta
que hoy, precisamente, encontramos estas situaciones en comunidades de nuestras realidades de fe, de nuestras comunidades eclesiales. Algunos que se van a favor de un determinado sacerdote. Por ejemplo, a mí me gusta más cómo hace la homilía el sacerdote Luis. Ah, no, pues que a mí me gusta más cómo hace la misión el sacerdote José. En fin, todas estas cosas son, en este momento, son como réplicas de lo que San Pablo encuentra, porque en cierto momento la diversidad cultural y las creencias más nuestra inclinación hacia las cosas mundanas de lo material nos conducen a querer satisfacer lo que se ve, lo que nosotros podemos ver y tocar, sin tener en cuenta de que es a Cristo, como lo llama San Pablo, es Cristo que fue crucificado, es Cristo quien perdona los pecados, es Cristo, en Cristo, Cristo el que manda a bautizar, no es Pablo, no es Apolo, no es Cefa, es Cristo que todos tenemos que seguir. Por eso, poner ese afecto en determinada persona, determinado miembro de una comunidad, de una realidad, es un error que nos conduce a una división, a una separación. Ante esto, nos encontramos con documentos, bueno, digamos, nuestra investigación para mantener esta unidad, la invitación de nuestro Santo Padre Papa Francisco. ¿Qué invita a él? Invita a que la perfecta unión entre los humanos solo es posible cuando se remite a pensar en el sentir en Cristo, un sentir que todos somos unidad en Cristo. Cristo es nuestra meta. También el Santo Papa Juan XXIII nos dice en una homilía, lo grave de estos grupos es que, estos grupos que hay división, es que se encuentran aferrados a sus opiniones y tratan de imponer su propio parecer. Y esto era para lesionar la caridad fraterna, para lesionar la caridad fraterna. Lo esencial, eso es lo que dice Juan 23, esencial era la unidad con los demás, el respeto a la opinión ajena, como debe suceder hoy en día. Siempre mantener un mismo propósito como que no vaya a encontrar, que no vaya a perderse la fe por la diferencia. Dice el Papa, es preferible ceder antes que resquebrajar la paz. Ceder, convencerse, el convencimiento, el que nos llama el camino de fe, y que San Pablo también quiere que no se mire desde la enseñanza filosófica, se enseñe o se aprenda y se imprima en la vida la enseñanza desde lo espiritual. ¿Algún aporte que tengas al respecto actualmente, Nelson o Edison? Porque es importante conocer que hay en nuestras comunidades hoy ese tipo de inclinación a la división, pero el llamado realmente de San Pablo es a la unidad. Usted dirá si tiene un aporte ante esta situación. Allen, gracias por darme la palabra. Actualmente hay casos de división en las pequeñas comunidades. Se han acabado, por ejemplo, pequeñas comunidades porque lo han querido al animador, al responsable, porque no tiene una formación como se quiere o como quieren ellos, porque no tiene fluidez verbal, porque no se lo cuente. Se han acabado pequeñas comunidades precisamente porque no quieren al animador. También ha sucedido, por ejemplo, que hay personas que cuando hay cambio de sacerdote,
dejan de ir a misa porque el sacerdote que llegó no tiene la predicación atractiva como la anterior. Entonces mire usted que se está actualizando esta palabra de San Pablo a los Corintios cuando habla de divisiones. Por eso es muy importante tener en cuenta que se debe vivir la unidad cristiana. San Pablo por eso decía que no estaba de acuerdo con las divisiones. Le decía a la comunidad que estuvieran de acuerdo, que tuvieran uno pensar y sentir. Hermano Nelson y queridos hermanos, también podemos vivir esas divisiones dentro de mi comunidad, también del catecumenado. También se presenta este tipo de eventos, de discordias, cuando, por ejemplo, el que dirige la comunidad, el responsable, exhorta acerca de un pecado a algún hermano. El hermano se llena de resentimiento porque no estamos acostumbrando a que nos digan la verdad. Y como la verdad duele, entonces vamos como aislando a ese hermano, ¿no? y le quitamos hasta el habla, porque no piensa, porque me exhorta, porque me está invitando al cambio. También cuando nos dejamos interpelar por la palabra y vivimos metidos en nuestros pecados, también se puede vivir este tipo de eventos, de discordia dentro de la comunidad, porque estamos acostumbrados a vivir en nuestros esquemas. Y todo esto, por eso Pablo nos invita a eso, a que vivamos la comunión, a que el centro de la comunidad es Cristo. El referente de nosotros los cristianos es Cristo y no es la persona. Porque a veces ponemos nuestra fuerza, nuestra esperanza en el hombre. Y vivimos mirando al hombre. Y a veces ponemos nuestro seguimiento en Cristo a través al sacerdote. Y nos escandalizamos, nos escandalizamos cuando el sacerdote comete un pecado, porque nuestra fe está en el hombre y no en Cristo. Pablo nos invita a eso, a que estemos unidos y que nuestro referente de cristiano debe ser Cristo Jesús. Cierto, hermanos. Bueno, ya para cerrar, pues nuestra invitación en general es a mantener las bases por las cuales ha caminado San Pablo, a llevar esta fortaleza a nuestras comunidades. Empezando por nuestras comunidades y empecemos también por nuestras propias familias, porque si es bien, podemos encontrar divisiones dentro de la familia, pero también dentro del barrio. Entonces, nuestras comunidades en sí, como somos personas que en cierto momento encontramos nuestros alivios y nuestras alegrías en las cosas que podemos experimentar físicamente, podemos inclinar también la vida a lo que hace feliz en el momento. Pero realmente, pues la meta es ser como Pablo, entender, llevar el mensaje de que se entienda que la felicidad es Cristo, que la meta es Cristo y que el propósito evangelizador es alcanzar la estatura de Cristo, llegar al cielo. Con esto, hermanitos, puedo decir... dígame. Bien, San Pablo también nos deja un mensaje hoy, que nuestro guía, nuestro maestro, que la fuente del conocimiento de sabiduría es Cristo y que la cruz de Cristo es sabiduría. Es un mensaje interesante para nosotros actualmente, para las pequeñas comunidades. Correcto. Para las realidades de la parroquia. Sí, señor. Hermano, dale, y también yo quería acotar algo allí. Lo que quiere el enemigo del alma es la división entre las comunidades, entre las iglesias. Porque dice un dicho, dice que divide y reinarás. Él sabe que mientras estemos divididos, es más fácil hacerle estragos en los cristianos, nosotros los cristianos. Pero cuando estamos unidos, con mismo sentir, mismo pensamiento, y nuestra meta es Cristo, nos hacemos fuertes. Entonces hay que tener en cuenta eso también para que nosotros podamos llevar estos mensajes a la comunidad, para que nos mantenga el Señor en la unidad, que el Espíritu Santo sea el que fortalezca las comunidades y nos dé la gracia de permanecer unidos para
esperar la llegada de Cristo y ser luego estar con él en el cielo. Y no olvidemos que nuestra meta realmente es lograr que todos tengamos un propósito de salvar a las almas de nuestros hermanos. No olvidemos que siempre debemos estar dispuestos a dar lo mejor para que Cristo crezca en medio de nuestras realidades. Un abrazo fraterno para todos. Que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas Amén. tardes. Felicidades.